de pigmentarse de todo el cuerpo. Acá y la causa es que al no haber cortisol no hay un feedback negativo en la hipófisis. La hipófisis secreta qué cosa, la hipófisis anterior. ¿Por qué te lo ¿Qué secreta la hipófisis anterior? No saben ustedes. Fuerte. ¿Qué secreta la hipófisis anterior? Si estudiaron la clase de endocrinología, si lo saben, ¿por qué no lo dicen? ¿Y cómo perdón? La principal hormona, bueno, no puedo decir principal, pero la ACTH, que estamos, de las cosas que estamos viendo, digamos, la suprarrenal, ACTH, hay una tremenda secreción de ACTH porque no está el feedback negativo de cortisol. Pero junto hay una hormona que es una prohormona, prehormona, de la cual se sintetiza la ACTH, la acetocortina, que la ruptura de esa gran molécula produce ACTH y produce también otras hormonas, entre las cuales está la melanocortina. La melanocortina es una hormona que favorece la producción de melanina en la piel. Entonces, uno de los síntomas importantes de la enfermedad de Addison es que tiene esta pigmentación oscura en una persona que no la tenía antes. La otra cosa, digamos, que tiene ausencia de aldosterona, por lo tanto va a tener una hiponatremia, una hipocloremia, un aumento del potasio plasmático, y el cortisol va a haber una falla en la neoformación de glucosa, va a tener una tendencia a la hipoglicemia. Es un cuadro bastante grave que eventualmente puede producir la muerte. Y el otro cuadro es el exceso de secreción de aldosterona en el hiperaldosteronismo primario de enfermedad de Crohn, y consiste generalmente en un tumor benigno de las células de la mucosa, de la zona glomerular, perdón, de la corteza suprarrenal, y empieza a producir una cantidad excesiva de aldosterona, que luego va a tener hipertensión, va a tener hipernatremia, va a tener hipercloremia y va a tener una hipopotasemia, una hipocalemia. ¿Preguntas de este tema o vamos a pasar a otro? Okay. Aquí tenemos la ingesta de agua durante el día en un ambiente temperado. Aquí tenemos las ganancias. El agua como fluido insuficiente, el agua de los alimentos alrededor de 1000. Acuérdense ustedes de que el agua de los alimentos se pueden ver sólidos, pero tiene un contenido de agua. Y eso más o menos alrededor de 1 litro al día. Y está el agua de la oxidación de los alimentos. Acuérdense que la glucosa, más el oxígeno, las 6 moléculas de CO2 y 6 moléculas de agua más. Esa agua es el agua de la oxidación y son alrededor de 300 ml por día. Y esta siempre se olvida cuando se hace el balance de líquido por alguna razón misteriosa. Entonces, se hace el balance de líquido y más o menos 10 días hay 3 litros adentro de agua que no se ha contabilizado. Y se puede producir por esto un exceso de agua en los enfermos en que, por ejemplo, tienen insuficiencia renal. Esto puede producir un problema grave de aumento de la cantidad de líquido en el organismo.
Hay pérdidas, aquí no hay ningún ingreso por estas causas, ni respiratorias de la piel del riñón. El tubo digestivo produce normalmente una tremenda cantidad de líquido, pero la mayoría se reabsorbe. La salida 1500 al día, jugo gástrico, 2500, de acuerdo a la sonda gástrica, que les den cuenta ese ingreso de 2500 al día. Pili 500, jugo pancreático 700 y el líquido intestinal alrededor de 3 litros al día. Una sonda en el intestino delgado también va a producir una tremenda cantidad de pérdida de agua si no se contabiliza. En total, el intestino produce 8.200 ml, o sea, 8 litros 200, y se reabsorbe alrededor de 8.000 y se pierde por deposiciones normalmente alrededor de 1.000. Se pierde por deposiciones alrededor de 200. En el líquido respiratorio, simplemente por la respiración, la velocidad pérdida insensible del líquido, son 400 a 500 ml que uno pierde sin darse cuenta. Y también en la piel, pérdida insensible por la piel otros 500, o sea, son alrededor de 1000 ml que se pierden al día sin uno darse cuenta. Y por el riñón va a depender del agua que se tome. Filtran alrededor de 172.000 ml y se pierden solamente 1.500 a 2.000. En total 2.600 de ingreso y de salida, y la cantidad de agua del organismo permanece constante. Y eso, más o menos, el 50-70% del peso corporal es agua. Mientras más joven es la persona, más agua tiene. Un niño pretérmino de 30 semanas tiene alrededor de casi 80% de su peso es agua. En la medida que va aumentando, ustedes deben tener alrededor de 60% de líquido, yo tengo un poquito menos. Entonces, en general, el porcentaje más alto lo tiene el agua intracelular, de entre 30 y 40%, el extracelular entre 20 y 21%. Dentro del extracelular, el agua intersticial que está fuera de los vasos sanguíneos, alrededor de 16%, y el agua del plasma entre 4,5 a 5%. Y están las aguas transcelulares, 1,3% que representa el agua que hay en el interior del peritoneo, que existe entre las pleuras, que está dentro del pericardio, en las articulaciones, etc. Ese es el agua transcelular. Ahora vamos a ver las deshidrataciones y los mecanismos de compensación. La deshidratación es pérdida de agua y solutos. Cuando se tiene una producción igual de agua y solutos, tenemos una deshidratación isotónica, o sea, la tonicidad del plasma no cambia. Recuérdense ustedes que la tonicidad del plasma son 300 milivoltios por litro. ¿Y quién puede dar la tonicidad del plasma? La concentración de sodio. Si ustedes tienen la concentración de sodio, está alrededor de 140, 145 miligramos por litro, ustedes pueden quedarse tranquilos de que se trata de una deshidratación isotónica, que son entre ellas la más benigna, entre comillas. Entonces, pérdidas proporcionales de agua insoluble es la más frecuente de la deshidratación. Las causas más usuales son diarreas y vómitos agudos, eventualmente quemaduras. La diarrea y vómito, la concentración de soluto es igual a la del plasma. Por lo tanto, la deshidratación permanece igual. Ambas causas pueden ser graves en niños recién nacidos y lactantes menores. Y aquí hay niveles de
deshidratación que son importantes que lo recuerden. Ustedes pueden empezar a la persona. Al pesarla, ustedes pueden determinar qué porcentaje hubo de disminución de lo que relata la persona antes de que tuviera la enfermedad. Si hay una disminución entre 3 y 5% del peso, es una deshidratación leve, moderada entre 6 y 9% del peso. Si se veía más del 10% del peso, y aquí empieza a correr el peligro de la deshidratación de un choque hipovolémico y eventualmente con insuficiencia renal aguda, que hay que tener en cuenta. La natriuretemia normal oscila entre 136 a 145 miligramos por litro. Si ustedes miden la concentración de sodio está dentro de los límites, se trata de una deshidratación isotónica. ¿Cómo se llega a una compensación de esta deshidratación si no hay un tratamiento médico? El intracelular y el extracelular aquí tienen la misma presión osmótica, 300 miligramos por litro. Va a haber un movimiento neto de agua desde el intracelular al extracelular y viceversa. El volumen circulante se mantiene en la deshidratación que hay. No hay ni ganancia ni pérdida del volumen circulante hacia el intracelular. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos? El sistema adquirina sobrecita. Ambos receptores están iguales, por lo tanto, no hay una estimulación especial ni en el núcleo supraóptico ni en el articular. La concentración de la ATP se mantiene y tiene acción a los turboconectores, la alcoholina. O sea, no hay compensación por este mecanismo. Se mantiene el status quo. Pero hay una disminución de volumen por la deshidratación, ¿no es cierto? Y esto actúa sobre hay una disminución de la estimulación de los tensoreceptores auriculares. Hay un aumento entonces de la secreción, se estimula el núcleo supraóptico y ventriculares, aumento de la arginina vasopresina, se absorbe más agua a través de la alcoholina en los túbulos correctores renales, la absorción de agua sola aumenta el volumen pero disminuye la presión osmótica aún más. O sea, antes estaba normal y ahora disminuye un poco. Pero el volumen se aumentó, lo cual es una buena compensación. ¿Qué pasa con los diuréticos auriculares? Disminución del volumen de los tensoreceptores auriculares, disminuye el H peptide, menor acción de los túbulos renales, retención de sodio, cloruro y agua. No hay pérdida de sodio, cloruro y agua por estos mecanismos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Hay un aumento del volumen. Ok. ¿Qué pasa con el sistema renina-angiotensina? Hay una disminución del volumen circular, el flujo de la arteriola aferente. ¿Qué pasa con el flujo de la arteriola aferente? Ahí está, marcado. Hay una disminución del flujo de la arteriola aferente y la más importante estimulación o inhibición del sistema renina-angiotensina. Y es lo que está pasando acá. Hay una disminución del flujo sanguíneo a la arteriola aferente, se estimula el aparato yuxtaglomeralar. La falta de estímulo significa un estímulo para el aparato yuxtaglomeralar. Aumenta la retina, la angiotensinógeno, angiotensina 1, enzima convertidora, angiotensina 2, glándula suprarrenal, corteza, la glándula suprarrenal, aldosterona, aumenta y hay la absorción de sodio, cloruro
y los cambios de potasio en el plano van a tener serias consecuencias en la depolarización y en la repolarización de las células cardíacas y puede producir paro cardíaco y sería una disminución o un exceso de potasio y chao, digamos. Ahí la única forma de una reanimación con toda la maquinaria que se necesita para hacer frente a algún problema cardíaco que no es suficiente con el masaje. Entonces hay que depolarizarlo con un sistema eléctrico. Ok. Dijo que lo más importante era la reducción del flujo sanguíneo de la arteria aferente. Para la secreción de renina. La disminución del flujo sanguíneo renal en la arteria aferente, dentro de todos los estímulos, es el más preponderante. Ok, y eso produce un aumento del volumen circulante y como había habido un aumento de la ADP con difusión, hay suficiente sodio, cloruro y agua para que se produzca la compensación. La otra deshidratación es la hipertónica. Aquí hay pérdidas proporcionalmente mayores de agua que de soluto. Las causas más usuales son sudoración excesiva. La sudoración no es igual, no tiene la misma concentración de sodio que el plasma. La sudoración tiene menos concentración de cloruro de sodio que el plasma. Aunque se puede sentir un sabor salado, no necesariamente tiene la misma concentración de sodio. O sea, mucha sudoración se va a perder más agua que solutos. Y sudoración excesiva, por ejemplo, por fiebre sostenida por estado séptico. Uno tiene una fiebre de 40 grados, 39 grados Celsius de fiebre, y cuando baja la temperatura empieza una sudoración profusa. Y uno de los casos clásicos, que es una enfermedad neuronal, es la pielonefritis aguda, la inflamación del riñón en forma aguda por la salud. Asciende de los gérmenes, fundamentalmente Escherichia coli, desde la vejiga hacia la pelvis renal, y de ahí se mete hacia los túbulos y produce una infección importante del riñón, y esta pielonefritis aguda provoca fiebre con grandes sudoraciones. Ejercicio prolongado, escalado, maratón. Una maratón es una clásica situación en la cual se pierde grandes cantidades de líquido. Hiperventilación mantenida, por ejemplo, escaladas a grandes altitudes, que aumenta la frecuencia respiratoria y se produce la deshidratación. No solamente la frecuencia respiratoria aumentada, normalmente se pierden alrededor de 500 ml por eso. Aquí puede perderse de 500 a 2000 litros cuando hay una gran hiperventilación por ejercicio o por escalada. Y lo que hay hipernatremia, sobre 146 miligramos o más. Con una simple medición de sodio ustedes tienen el diagnóstico. Y en esta condición es grave, para variar el niño recetacivo, en lactancias menores, pudiendo producir temblores, incluso convulsiones. Un niño que convulsiona, fuera de descartar que tenga una meningitis o una encefalitis, hay que mirar qué pasa con la condición de los iones en el plano. Puede haber hipernatremia en esas cosas. ¿Profe? ¿Sí? ¿Cuánto es la natremia normal? ¿Perdón? ¿Cuánto es la concentración normal en la natremia? ¿De sodio, dice usted? 146, 145, 135, 136. ¿Cuánto pasa? Y cuando pasa eso sobre esa cifra, sobre 145.
importante captar en los niños, en cualquier persona, ¿ya? Pero particularmente los niños recién nacidos y la clase de menos de 3 meses, menores. En la deshidratación hipertónica, ¿cómo se compensa? Como hay más presión osmótica en el intracelular, que el intracelular va a haber un pasaje de agua neto entre el intracelular al extracelular, lo que de alguna manera, pero no hay que quedarse contento con esto, aumenta un poco el volumen circulante. O sea, al mismo nivel de deshidratación, la posibilidad de un shock hipovolémico en la deshidratación hipertónica es menor que en las otras deshidrataciones, pero no significa que no lo haya. Puede haberlo. Entonces, ese es el primer mecanismo de compensación. Y el otro, aquí tenemos un aumento de la presión osmótica, que estimula los receptores del hipotálamo, aumenta la estimulación a los núcleos supraópticos y paraventriculares, aumenta la ABP, se activan los tubos colectores, la apocolina, la reabsorción de agua, y se corrige tiene que corregir la presión osmótica y el volumen. Esta es la restricción de agua por angina sorpresiva. Por otro lado, el sistema de angiolítica auricular, la ABP, tiene otro estímulo que es la disminución del volumen, menor tensión en los centros receptores auriculares, menor secreción de ABP, ¿cómo se llama? Tensión en las aurículas, menor acción de los tubos renales, retención de sodio, cloruro y agua y aumento del volumen. Y aquí tenemos el sistema renina-angiotensina, aumento del volumen, disminución del volumen circulante significa menor flujo en la arteriola aferente, estimulación del aparato extramolecular, todo el sistema renina-angiotensina, aumento de aldosterona, aumento de la reabsorción de sodio, cloruro y agua en los túbulos renales. O sea, aquí hay una gran capacidad de responder ante la deshidratación hipertónica y antes que pasemos a lo anterior, y aquí también puede producirse un aumento de la concentración de sodio, puede producir también algunos problemas en el sistema nervioso y no es raro encontrar temblores y a veces también convulsiones. La deshidratación hipotónica es potencialmente la deshidratación más peligrosa. ¿Por qué? Porque, bueno, hay pérdidas proporcionalmente mayores de solutos que de agua, y la causa más usual es un error iatrogénico, que se da una cantidad de líquidos hipotónicos que son inadecuados para la condición del paciente. Y ahí los que tienen la culpa es el equipo de salud. Entonces, dejado de lado esa, las causas más usuales son la diarrea y vómitos crónicos, con adecuada ingesta de líquidos, sobre todo inadecuada ingesta de electrolitos. Puede haber acúmulo de líquido en la tercer espacio, pancreatítico, producir eso. El hilo paratítico, o sea, disminución o ausencia de movimiento de las masas intestinales,
que son los que dicen el paralítico, peritonitis y enfermedad renal por pérdida de sal. Hay hiponatremia y menos de 135, 134 medicamentos por litro. Y esta es una condición muy grave porque puede haber una gran tendencia al choque hipovolémico. ¿Sí? Profe, ¿cuál es el tercer espacio? El tercer espacio son el espacio peritoneal, el espacio de la articulación, el espacio de peritoneal, etc. ¿Cuál es la compensación de esta deshidratación hipotónica? Aquí, curiosamente, la presión osmótica del extracelular es más baja que la del intracelular y va a pasar agua desde el extracelular al intracelular. ¿Y qué va a pasar ahí? Va a pasar que va a disminuir más el volumen circulante. ¿Tiene algo que decir de la deshidratación hipotónica? Ok, entonces aquí tenemos, antes de la deshidratación hipotónica, mucho cuidado con el choque hipovolémico. ¿Sí? Se hablaba de que pasa del espacio de extracelular al intracelular. Exactamente, porque está más concentrado el intracelular. Pasa celular concentrado el agua, el intracelular concentrado no concentrado. Y ahí se disminuye más todavía el volumen circulante, por lo cual aumenta la tendencia al choque hipovolémico. ¿Qué pasa con la presión osmótica? La presión osmótica está disminuida. Por lo tanto, aquí se disminuye la estimulación de los homorreceptores y existe menos secreción de arginina vasopresina, lo que disminuye la absorción de agua sola, lo que mejora un poco la presión osmótica. Pero exacerba aún más la disminución de presión osmótica. Mejora un poco el volumen, pero echa a perder aún más la presión osmótica. Entonces, ¿qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con el sistema ABP en relación al volumen? Hay una disminución del volumen, disminuye la tensión en la aurícula, eso significa un aumento de los supraópticos ventriculares de estimulación, aumento de ABP, turocolectores, transfusión de agua y aumenta el volumen nuevamente y exacerba la menor presión osmótica. Entonces aquí tenemos el sistema natriurético que al disminuir el volumen, menor tensión en la aurícula, menos ANP, menor acción en los tubos que permite la retención de sodio, cloruro y agua y aquí tenemos el primer mecanismo que va a aumentar el volumen con cambio de la presión osmótica en el sentido aumentar. Y aquí la deshidratación es tan importante que vamos a tener una gran estimulación del aparato glomerular, de la renina, angiotensina, aldosterona, y una gran reabsorción de sodio, cloruro y agua por los túbulos renales. Entonces esto aumenta el volumen circulante y además aumenta la presión osmótica. Aquí tenemos los diferentes signos y síntomas en diferentes etapas de la deshidratación. Aquí tenemos deshidratación leve entre 3 y 5%, estado general, están sedientos y alertas, generalmente porque son niños, están llorando en esta etapa muy fuerte, pulso radial normal, respiración normal, fontanita anterior en los niños está normal, la presión arterial sistólica está normal, la
elasticidad cutánea normal, ojos normales, lágrimas están presentes, mucosas húmedas, diuresis normal, presión capilar normal. Cuando uno aprieta la uña, se ve cuántos segundos se demora en llenarse de nuevo la uña de sangre. Lo normal es que se demore muy poco, en menos de 2 segundos. Y eso ocurre en la presión capilar con 3 a 5% de deshidratación y el déficit estimado 30 a 50 ml por kilo de peso. En la deshidratación moderada, el estado general, generalmente los niños están sedientos, inquietos, letárgicos, pero muy irritables al tocarlo. El pulso radial se siente rápido y débil. La respiración es profunda, puede ser rápida. La fontanela anterior ya se encuentra deprimida. Eso es un muy buen signo de deshidratación. La presión sistólica es normal o baja. La elasticidad cutánea del pliegue desaparece lentamente. Uno hace un pliegue de la piel del abdomen y en un niño bien hidratado, una persona bien hidratada, rápidamente, cuando uno lo suelta, se deshace el pliegue. Cuando está deshidratado, el pliegue desaparece lentamente. Los ojos están hundidos, las lágrimas disminuyen o no hay lágrimas en llorar, las mucosas secas, la diuresis escasa, y hay una gran concentración de la orina y oscura, la presión capilar más o menos 2 segundos, o sea, se demora en volver a lo normal. El déficit de 60-90 ml por kilo. En cuanto a la deshidratación más grave, somnolientos, flácidos, sudorosos, por estimulación simpática, a veces comatosos, y algunos miembros pueden estar, las uñas pueden estar cianóticas, la boca puede estar cianótica, la mucosa bucal puede estar cianótica. Eso significa una concentración de hemoglobina desactivada superior a 5 gramos por litro. El pulso rápido, filiforme y el difícil de palpar, respiración profunda y rápida. La fontanela anterior está muy definida. La presión arterial está baja, el pliegue desaparece muy lentamente. Los ojos están profundamente hundidos, las lágrimas están ausentes, las mucosas están secas, o mucosa bucal, y hay anuria o anuria intensa, y aquí, ojo, puede ser un síntoma de insuficiencia renal aguda, y más de 3 segundos de demora en volver la presión capilar y el déficit de agua es más de 100 ml por kilo. Aquí tenemos la misma lugar llena a 4.600 metros de altitud. Y en el invierno real, el invierno ciclónico es diciembre, enero, febrero y marzo. Ese es el llamado invierno anticiclónico y ahí llueve. El resto del año no llueve, se seca el pasto con que las llamas se alimentan y los cabellos en general. Y vamos a entrar ahora al equilibrio ácido-base. De hecho, vamos a sacar una buena cantidad de minutos en esta materia que la va a perseguir durante toda la vida, a menos que se dediquen solamente a la comunicación. Ni ahí se van a sacar por la tener que comprar soluciones de carbonatos, etc. Aquí tenemos la relación entre pH y la concentración absoluta de hidrogeniones. Yo no sé si esto está funcionando.
pH 7.4, que significan 40 nanomoles por litro en concentración absoluta de hidrogenio. ¿Cuáles son los límites de la vida? En general 7 ya está en ritmo de la vida y en 7.8, o sea, son más o menos 0.4 unidades de pH hacia el lado ácido y hacia el lado alcalino. Pero esto es una escala logarítmica, o sea, el 0.4 unidades de pH no es lo mismo en términos absolutos. Lo que pasa con los sensores de escala de Richter también es una escala logarítmica. O sea, es muy distinto en la medida que se acerca a 7. La cantidad absoluta de hidrogeniones cambia de 40 a 100, un delta de 60. Y el mismo cambio de 0.4 unidad de pH, el 7.4 y 7.8, son apenas 25 nanomoles por litro de cambio. O sea, en otras palabras, hay mucho más tolerancia hacia una acidosis que hacia una alcalosis de los cambios de pH. Y eso tiene una explicación evolutiva. El metabolismo en general tiende a producir ácido y por lo tanto va a ser muy importante que esté más capacitado de hacer cuenta de la acidosis y la alcalosis. La concentración de hidrogeniones medidas en la sangre arterial se mantiene estrechamente regulada a un valor normal de 40 nanomoles, es decir, 40 por 10 elevado a menos 9 moles por litro. Es una concentración extremadamente baja. Si se compara con la concentración de cualquier otro ion, se puede observar que es 1 billón de veces menos que la concentración de potasio, sodio, cloruro, que están en el rango de los milimolares. Para no utilizar unidades tan pequeñas series se produce el concepto de pH como menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. La concentración de hidrogeniones es 40 por 10 elevado a menos 9. O sea, el logaritmo de 40 más el logaritmo de 10 elevado a menos 9. El logaritmo de 40 es 9,6 y de menos 9 es 9, y aquí 1,6 menos 9 da menos 7,4, pero el signo negativo hace que el menos pase más a 7,4. Ahora, el pH del organismo es controlado por 4 sistemas. Las funciones de Buffer el organismo inmediatamente se combinan con los ácidos o bases previniendo un excesivo cambio del pH. O sea, el sistema Buffer cambia el pH, pero de alguna manera lo disminuyen en su cambio absoluto. Y aquí hay una cosa muy interesante: el pulmón y los quimioreceptores y centros respiratorios regula la remoción desde la sangre del CO2, que es un gas volátil, que es el denominador de la ecuación de Henderson-Kasselbach, que la vamos a ver enseguida, como gas en el aire respirado, y por lo tanto también modifica la concentración plasmática del bicarbonato. Esta respuesta ocurre en minutos. Hay un recambio de iones entre los compartimentos intracelular y extracelular que reacciona lentamente. Antes de, por ejemplo, una acidosis, hay una salida, una entrada de hidrogeniones hacia las células que lo va a tamponar los buffers intracelulares, y esa concentración de hidrogeniones se intercambia por hidrógeno y por sodio y por potasio. De tal
tal manera de que entran los hidrogeniones, sale sodio, entran hidrogeniones, sale potasio, entra cloruro y hidrogeniones, sale bicarbonato. O sea, ahí se transponen muchos iones de hidrógeno entrando simplemente a la célula. Y esto puede demorar entre 2 y 4 horas. Los riñones pueden excretar ya sea orina ácida o alcalina, así ajustando el pH de la sangre. Esta respuesta demora horas y días, pero representa el sistema regulatorio más poderoso. O sea, tenemos buffers, tenemos los quimioreceptores y la modificación de la respiración alveolar, el recambio de iones entre el compartimento intra y intracelular y los riñones propiamente tales. Los buffers del compartimento extracelular, el bicarbonato, en el plasma y líquido intersticial, que es uno de los buffers más importantes del sistema de bicarbonato oxicarbónico, es el buffer más importante. Proteínas plasmáticas pueden ser también buffers. Fosfato disódico y fosfato monosódico, que puede estar en el plasma líquido intersticial, y dentro de la célula también está este sistema fosfato disódico y fosfato monosódico. En condiciones normales, el sistema de bicarbonato ácido carbónico CO2 representa el 75% de la capacidad buffer de la sangre. Los buffers del compartimento intracelular son cuantitativamente más importantes. O sea, ante una fibridosis o una alcalosis, el tamponamiento es mucho más importante entre los buffers intracelulares, y un ejemplo de eso es la hemoglobina y los glóbulos rojos. Y aquí, lo que dije anteriormente, los hidrógenos penetran en la célula intercambiándose por sodio o potasio, o acompañándose por cloruro y saliendo bicarbonato. Y este proceso tiene un daño alrededor de 2 a 4 horas. Basta con regular un sistema buffer en un sistema cerrado para que se regulen todos los sistemas buffer. Aquí tenemos un sistema buffer que fisiológicamente se regula en el numerador, el bicarbonato por el riñón, y el ácido carbónico, el CO2, el denominador, por el riñón. Entonces, si yo tengo este sistema buffer funcionando, cambio el numerador, el denominador, está en equilibrio con todos los otros sistemas buffer que tienen un pH diferente y tienen una relación sal-ácido diferente, pero todos están regulando el pH de 0.4. Se cambia esto y se va cambiando inmediatamente todos los otros sistemas buffer del organismo. Alteraciones en ácido-ácido. Estas pueden tener un origen respiratorio o metabólico, y el origen de la alteración ácido-base es poner el apellido a la alteración. Una acidosis metabólica, el origen va a estar en el cambio de la concentración del numerador de la relación de tecnosinfán. Hasselbalch, que es el ácido bicarbonato. Solo las alteraciones respiratorias pueden ser agudas o crónicas, y las metabólicas son siempre crónicas. Y las crónicas pueden producir marcados cambios mantenidos en la concentración del bicarbonato de sodio en el numerador de la reacción de Hasselbalch. Los sistemas respiratorios y renal trabajan en paralelo para compensar la reacción. ¿Cómo es que los cambios sean marcados? ¿Qué cosa? Que los cambios sean marcados significa que va a ser más difícil localizar las reacciones normales. Claro, es más intenso. Cambio más marcado significa más intenso. Y va a ser más difícil recuperar la normalidad. Y hay tanto tráfico en esta clase, entra a pasar más sala.
poder contestar bien las preguntas. Bueno, decisión. Ganancias y opiniones. A ver. Solo las crónicas pueden producir cambios marcados y mantenidos en la concentración de bicarbonato. Los sistemas respiratorio y renal trabajan en paralelo para compensar la alteración. O sea, no es que uno cambie el primero y después cambie el otro. ¿Tiene alguna consideración acerca del bicarbonato? ¿Qué le parece? Aquí, ganancia de proteínas. CO2 en la sangre, combinado con agua y vía anidasa carbónica. Ácidos no volátiles originados en el metabolismo. Normalmente el metabolismo está produciendo ácido, eso es normal. Produce una cantidad de ácido pirúvico, de ácido láctico, de ácido beta-hidroxibutírico, de ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, sí. Adelante. ¿Usted quería hablar? Pero levantó la mano. Ya, ok. Entonces, esa cantidad de ácido que se produce normalmente, que son alrededor de 70 miliequivalentes al día de hidrogeniones, significa que ocupan 70 miliequivalentes de bicarbonato de sodio para tamponarse. Entonces, tengan en cuenta que esos 70 miliequivalentes de bicarbonato de sodio van a tener que ser restablecidos por el riñón en algún momento. Normalmente se producen 70 miliequivalentes de ácido fijo, se llama, no volátil como el CO2, y tiene que ser restablecido por un sistema, y vamos a ver los sistemas en el futuro. Aquí tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, y la ecuación inicial es igual al pH, 7.4 pK, 6,1 el pK del sistema de carbonato óxido carbónico, y el logaritmo del bicarbonato de sodio partido por el ácido carbónico. Entonces, toda esta ecuación da un pH de 7.4 cuando hay normalidad. El ácido carbónico es mejor expresarlo en esta forma: 0.03 multiplicado por la presión parcial de CO2 en la sangre arterial, que son 40 milímetros mercurio, multiplicado por 0.03, que es el coeficiente de solubilidad del CO2 en el plasma, a 27 grados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el pK de 6.1 más el logaritmo de 24, que es la concentración normal de carbonato en el plasma, partido por 1,2, que es la concentración de ácido carbónico en el plasma, que es el resultado de multiplicar 0.03, que es el coeficiente de solubilidad, multiplicado por 40, que es la presión parcial de CO2 en el plasma. Y eso da 1.2. Entonces, 24 dividido por 1.2, 20. Entonces, la ecuación de Henderson-Hasselbalch es 6,1 más el logaritmo de 20. El logaritmo de 20 es 1.3. Entonces, 6,1 más 1.3, 7.4. Cada vez que hay una relación de 20 a 1 en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que quita el logaritmo de 20, cuando cada vez que hay una relación de 20 a 1, el pH va a ser 7.4 sin que ustedes tengan que conectarse en el
Las alteraciones ácido-base, acidosis metabólica, disminución del pH bajo 7.4. La pérdida normal puede ser por una pérdida normal de bicarbonato u otro álcali, o la adición de ácidos diferentes del ácido carbónico, el CO2, como ocurre en la insuficiencia renal. Se acumulan ácidos de hipoxia que produce ácido láctico, y el ejercicio intenso que también produce ácido láctico. Alcalosis metabólica. Aumento del pH sobre 7.4, pérdida normal de ácido, como el vómito que tiene ácido clorhídrico, o la adición de una base débil como bicarbonato de sodio. Hay todas las personas que tienen molestias gástricas, acidosis, tengo una acidosis estomacal, tengo ácido, muchos ácidos en el estómago, tiene mucho ácido en el estómago porque hay ácido clorhídrico ahí. Pero una inflamación del estómago produce una sensación de pirosis, como si estuvieras viendo el estómago, de repente toma de carbonato, o toma sal espumosa, de carbonato, y si eso lo siguen haciendo día tras día tras día, va a producir un exceso de ácido, de álcali, y va a producir una alcalosis metabólica. El riñón secreta una importante cantidad de hidrogeniones hacia el lumen tubular, removiendo el hidrógeno de la sangre. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. El riñón, aunque trabaje relativamente lento, puede corregir completamente las alteraciones en pH. El pulmón no es capaz de corregir completamente la alteración de pH. Vamos a poner un semáforo acá en la sala. Luz roja, luz verde, bien. La porción tubular del bicarbonato fijado en el glomérulo. Todo el bicarbonato plasmático que ficha en el glomérulo son alrededor de 4.320 milicavalentes por día. ¿Cómo se calcula eso? La multiplicando la concentración plasmática, en este caso el bicarbonato, puede ser glucosa, puede ser sodio, etcétera. En este caso el bicarbonato, 24 milicavalentes por litro, multiplicado por la velocidad de filtración glomerular, 125 ml por minuto, en este caso son litros por día, por 24 horas tenemos 4.320 milicavalentes de hidrogeniones por día. O sea, para calcular lo que ficha en el glomérulo, se multiplica la concentración del soluto o del ion que ustedes quieran calcular. Por ejemplo, glucosa puede ser, la glucosa de alrededor, pongámoslo más fácil, 100 miligramos por ml, que es 1 gramo por litro, o 1 miligramo por ml, multiplicado por 125 ml por minuto, son 125 miligramos de glucosa por minuto, y si son 180 litros por día, son 180 miligramos de glucosa por día. 180 miligramos, o sea, pueden ir al almacén y comprar 180 miligramos, es lo que nosotros filtramos normalmente de glucosa por el riñón por día. Y sin embargo no hay glucosa en la sangre, se reabsorbe todo. Vamos a ver eso también un poquito más. Profe, ¿Sí? disculpe, de la diapositiva anterior, que decía que el riñón, aunque trabaje relativamente lento, puede corregir completamente las alteraciones del pH. ¿Sí? ¿Se refiere a que puede hacerlo solo, por completo, o siempre va a estar en... No, necesito una ayudita en lo mismo, entre ellos el aparato respiratorio, los vasos intracelulares y los intercambios. Pero después cuando Pero se se refiere como llega, que el riñón hace la mayoría parte de esta... cuando para eliminar el hidrogenión o reabsorber el bicarbonato, tienen que hacer los riñones, no pueden hacer ninguno por. Bueno, no
nefrones secretan 4.320 miliequivalentes por día, 180 litros por día, son 24 por multiplicado por 24 miliequivalentes a 4.620 miliequivalentes por día, que le permite reabsorber todo el bicarbonato que filtra. O sea, va a filtrar 4.320 miliequivalentes de bicarbonato también. Entonces ese bicarbonato no se puede perder, si no teníamos la ruina metabólica, digamos. Entonces, la primera pega del riñón es reabsorber todo el bicarbonato que filtró por día. Y el segundo trabajo es secretar 70 miliequivalentes de hidrogeniones que se formaron en el metabolismo por día y neoformar 70 miliequivalentes de bicarbonato para que la concentración de bicarbonato de tamponosos hidrogeniones vuelvan a la normalidad. Entonces, en el fondo, el riñón tiene que secretar 4.320 más 70, 4.390 miliequivalentes por día de hidrogenio hacia el fluido tubular para dar cuenta de las dos funciones, de reabsorber todo lo que se filtró y neoformar los 70 miliequivalentes que se usaron en tamponar los hidrogeniones que se producieron por el ácido fijo por día, los 70 miliequivalentes. Esto es importante que lo entiendan bien. Entonces se reabsorbe tanto lo que se filtra como lo que se secreta. ¿Perdón? Como el porcentaje total de bicarbonato que se va a reabsorber es lo de que se filtró más lo que se secreta. Los 4.320 más los 70. Queda 4.390. Eso lo hace el riñón, digamos, normalmente todos los días. Ahora, cuando hay una acidosis, va a tener que producir mucho más excretar mucho más hidrogeniones y no formar mucho más cantidad de bicarbonato. Ok. ¿Cómo hace todas estas cosas? Aquí tenemos el lumen, donde está el ultrafiltrado, el glomérulo. Aquí está la sangre. Se filtró el bicarbonato de sodio. En la célula tubular hay CO2 y agua. Mediante la anhidrasa carbónica se forma H2CO3, ácido carbónico, y se disocia en un hidrogenión y en un ion bicarbonato. Se intercambia el sodio del bicarbonato de sodio que filtró, se intercambia por el hidrógeno que se produjo de la disociación del ácido carbónico, y el sodio se junta con el bicarbonato y se reabsorbe el bicarbonato de sodio. Y el hidrógeno se une con el bicarbonato y eventualmente se forma nuevamente H2O3, y este agua se peta y el CO2 puede eventualmente volver a la célula y unirse al agua y formar nuevamente ácido carbónico. O sea, este mecanismo se repite 4.320 veces en un día y se reabsorbe 4.320 moléculas de bicarbonato de sodio. Es fundamental este trabajo que hace el riñón. Profe, después del intercambio, ¿qué pasó? Del intercambio del hidrógeno con el sodio. Se reabsorbe. Se junta el sodio con el bicarbonato y se pasa al bicarbonato de sodio. Se genera una molécula de bicarbonato de sodio que pasa a la sangre y empieza, como esto ocurre 4.320 veces al día, se recupera todo el bicarbonato de sodio. La otra cosa, filtra
el fosfato disódico o el fosfato monoácido de sodio. En la célula pasa lo mismo, se genera hidrogenión y bicarbonato. Y aquí este hidrogenión se intercambia por uno de los sodios del fosfato disódico y se constituye una nueva molécula de bicarbonato de sodio, que es una neoformación de bicarbonato. Y no quitó bicarbonato, sino que quitó el fosfato disódico, el fosfato monoácido de sodio. ¿Y qué ocurre aquí? Que el hidrógeno, un hidrógeno que sale aquí del H2CO3, se intercambia por el sodio, el fosfato disódico, y el fosfato disódico se transforma en fosfato monosódico o fosfato diácido de sodio. O sea, el hidrógeno se incorporó tamponadamente al fosfato disódico y se transformó en fosfato monosódico, que es lo que se llama acidez titulable. Si yo junto a la orina de 24 horas del paciente o una persona y lo titulo con hidróxido de sodio, yo calculo que la cantidad que se necesitó de hidrogeniones por este mecanismo son alrededor de los 70 miligramos por litro que se gastaron en tamponar la reducción de ácido físico. Se excretó casi 70 miligramos por este mecanismo y se formó 70 miligramos de bicarbonato de sodio que vuelve a la sangre. O sea, este es un mecanismo de generar de nuevo bicarbonato de sodio. El otro mecanismo es el llamado de el cloruro de amonio. Este mecanismo demora más en echarse a andar, pero de todas maneras hay una cierta cantidad que ocurre normalmente todos los días. ¿Qué significa este mecanismo? Filtra cloruro de sodio. Ocurre lo mismo si los dos aguas, ácido carbónico, se disocia en bicarbonato de hidrogenión. Pero de los aminoácidos se genera NH3 que pasa al lúmeno. Este NH3 se combina con el hidrógeno que produjo el ácido carbónico y esto se intercambia con el sodio. Y se forma con el bicarbonato una nueva molécula de bicarbonato de sodio, y este hidrogenión que se intercambió por este fluido sodio se une al NH3 y forma el ion NH4, que se elimina como cloruro de amonio. El cloro que tenía el cloruro de sodio, el cloruro de amonio. Aquí se elimina un hidrógeno tamponado hacia la orina y paralelamente se genera un bicarbonato, una molécula de bicarbonato de sodio. O sea, esta es otra forma de eliminar el hidrógeno tamponado y es la otra forma de generar cloruro, o sea, bicarbonato de sodio. Generalmente con el método de la acidez titulable se generó casi todo el cloruro, se generó todo el bicarbonato de sodio que se utilizó en tamponar los hidrogeniones del metabolismo, pero la ayudita viene del cloruro de amonio. Cuando hay una acidosis metabólica se necesita generar mucho bicarbonato de sodio de nuevo, nuevamente. Este mecanismo se hace en el mecanismo más importante que se genera. Pero normalmente en el día a día es un poco, ayuda un poco al sistema
¿Qué pasa con el bicarbonato de sodio cuando hay que eliminar bicarbonato? Parece que mi clase produce sulfón. Hay otra persona durmiendo profundamente. Cuando tengan insomnio, vengan a mis clases. Es una solución al problema. Bueno, ¿qué pasa cuando hay que eliminar bicarbonato? Generalmente, cuando hay que eliminar bicarbonato, se intercambia el bicarbonato de sodio, se intercambia por el sodio con el potasio y se elimina como bicarbonato de potasio. Esa es la forma normal de eliminar el bicarbonato del organismo. Pero esto tiene un problema. Cuando hay una hipersecreción de aldosterona, cuando hay un hiperaldosteronismo, ya sea compensatorio o patológico, este hiperaldosteronismo va a eliminar potasio al exterior del organismo y puede depletar a la célula de potasio, o a la sangre va a tener la sangre va a tener una baja concentración de potasio también. Entonces no se va a eliminar este bicarbonato porque se elimina como bicarbonato de potasio. Entonces si se elimina, se produce la asociación con el sodio, va a pasar lo mismo que vimos antes. Tenemos el bicarbonato de sodio y se intercambia el hidrógeno con el sodio y el sodio se combina con el bicarbonato y se va a reabsorber bicarbonato de sodio en vez de eliminarse. Entonces aquí vamos a tener un problema. Bicarbonato de sodio le produce risa a usted el bicarbonato de sodio, ¿no? Cuéntame el chiste entonces. Entonces, esta cosa es muy importante que la entiendan. Cuando no hay potasio, la posibilidad de eliminar bicarbonato de sodio por el riñón es muy limitada. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que ocurría antes. El bicarbonato, el intercambio de hidrógeno va a ser con el sodio, con el intercambiador sodio-hidrogenión, y se va a unir al bicarbonato y se va a reabsorber bicarbonato de sodio en vez de eliminarse. Entonces, si estamos tratando de compensar una alcalosis y esa alcalosis necesita eliminar el bicarbonato de sodio del organismo y no hay potasio, no puede eliminarse como bicarbonato de potasio, y paradójicamente se va a reabsorber sodio, bicarbonato de sodio, y en vez de compensar la alcalosis se va a acentuar la alcalosis. Y si nosotros lo corregimos el potasio, esa persona va a ver un círculo vicioso que cada vez se va a exacerbar más la alcalosis metabólica y podemos llegar al pH límite de 7.8 y el paciente morirse. Se tiene que estar muy atento a la compensación de un paciente que tiene una alcalosis metabólica y déficit de potasio. La primera cosa que tienen que hacer ustedes cuando diagnostiquen una alcalosis metabólica es medir el potasio al plasma. Si el potasio al plasma está bajo 3,5 o 3,5 es un límite importante, ahí usted va a tener que tener mucho cuidado de que ese paciente no muera. Tiene que administrar potasio. El potasio siempre
se tiene que administrar en forma lenta. Si alguien le dice, inyecte los 10 ml de KCL rápidamente en lo venoso, ustedes quieren la frío, no pueden hacerlo. Tiene que ser lentamente. Si uno inyecta rápidamente KCL al interior del medio interno, a producir la muerte por parte de la vida. Así que se debe administrar potasio lentamente, con un goteo muy bien controlado, y jamás se puede ir de un viaje porque ahí también se llega a tener problemas. ¿En qué condición se producía la parte de la potasio? ¿Perdón? ¿En qué condición se producía la Hiperaldosteronismo. Si hay mucha cantidad de aldosterona, puede ser que el sodio, potasio y cloro elimina potasio. Además se puede perder potasio, por ejemplo, por los vómitos, por la diarrea, en una gastroenteritis, en una gastritis severa, con mucho vómito, se puede producir también una pérdida importante de potasio. Acidosis metabólica ocurre cuando el riñón falla en la excreción de ácidos formados en el organismo. O sea, cuando hay una insuficiencia renal vamos a tener una tendencia a la acidosis metabólica. O cuando hay un exceso de ingestión de ácidos, o mayor producción de ácidos, hipoxia, que eso es intenso. O pérdida de bases por el cuerpo, diarrea. La diarrea produce una pérdida de líquido intestinal que hace alcalino. Entonces, diarrea es pérdida de bases por el cuerpo. Y el vómito es pérdida de ácido. Cuando hay un exceso de ingestión de ácido, por ejemplo, una persona que toma mucha aspirina, hace servicio anesílico, puede en algún momento producir una acidosis metabólica. Acidosis tubular renal, pérdida de un defecto de la secreción de hidrogeniones o la lactosa descarbonatada. Diarrea, exceso o pérdida de carbonato en las deposiciones. Diabetes mellitus, esto es muy importante. En ausencia de un metabolismo normal de la glucosa, las células metabolizan grasa y forman ácido acetoacético y beta-hidróxido butírico, produciendo el pH. En la diabetes ustedes van a tener ahí, y muy importante también es llegar al grado de glucosuria, eso lo vamos a ver un minuto después. Pero la diabetes descompensada generalmente tiene concentraciones enzimáticas de 3 gramos por litro o 300 miligramos por decilitro o 400 miligramos por decilitro, que ahí está muy cerca del coma diabético. En que usted va a ver una persona que está en coma y va a tener una respiración profunda, que se llama la respiración de Kussmaul, por estimulación de los quimioreceptores por acidosis. Entonces está con respiración profunda, en coma y con un aliento cetónico, que le llaman poéticamente como aliento con olor a manzana, pero yo les puedo decir que olor a manzana de ninguna manera. En todo caso, tipo cetónico sí. Y ese es característico de una diabetes. El otro coma que produce un olor muy complejo, digamos, en la uremia, el coma urémico, y ahí la persona tiene literalmente, perdonando la expresión, olor a pichín en la orina, que es una pasta urinaria, en todo caso, el aliento del coma urémico. Y aquí un olor a acetona, una respiración profunda, y hay una gran producción de
Diabetes significa sifón. Entonces tenemos la diabetes mellitus, el sifón, que tiene la orina dulce, y el sifón de la diabetes insípida, que no tiene gluten o sabor. Entonces, seguimos. Insuficiencia renal. Le dije yo que necesitaba un semáforo. Insuficiencia renal, la disminución de la función renal lleva a la acumulación de ácido y circulación asociada a la producción de bicarbonato. Ingestión de ácido, exceso de ingestión de ácido salicílico, alcohol metílico, que resulta del exceso de formación de ácido fórmico. El alcohol metílico, desgraciadamente, lo usan mucho las personas que están presas y de ahí se intoxican con el alcohol metílico, que puede producir un grave trastornos hepáticos, además de la acidosis que pasa fenomenal con el daño hepático que produce. Acidosis metabólica ocurre cuando hay un exceso de reducción de bicarbonato o pérdida excesiva de hidrogeniones. Acidosis metabólica, cuando hay un exceso de retención de bicarbonato o pérdida excesiva de hidrogeniones por el cuerpo. Aquí tenemos exceso de aldosterona, que promueve exceso de reducción de sodio y eliminación de potasio que estimula la secreción de hidrogeniones. Y ahí se transforma el bicarbonato, como vimos anteriormente, y se produce el círculo vicioso de cada vez se produce más alcaloso. Vómitos, pérdida de contenido ácido del estómago, y síntesis manual de ácido clorhídrico, ingestión de fármacos alcalinos, de bicarbonato de sodio, para calmar una molestia de bebida o comida y úlcera con citarretín. Y la acidosis respiratoria, cada vez que haya hipoventilación alveolar, hipoventilación, cualquiera de las causas que dieron al respiratorio, van a tener una retención de CO2 y una acidosis respiratoria. Cada vez que haya una hiperventilación, ya sea por altitud o por una crisis histérica, con mucha hiperventilación en la boca, digamos, llegan a veces personas con hiperventilación y se producen contracturas musculares. Y van a ver que estas personas tienen la mano en pastel, como se dice. Se produce contracción del músculo en la mano que así. O se produce contractura de la cara, se contracta en los músculos faciales y se produce asimetría de la cara. Entonces, es una baja del cáncer, el pH, cuando es alcalino, produce una menor concentración de calcio iónico libre y se une a la proteína transportadora y por lo tanto no ejecuta una función propiamente tal y se producen estas contracturas. El tratamiento de los colegas en la punta es un poco brusco, pero no sé si lo seguirán haciendo, porque yo hace tiempo que pasé 10 años de internado. Entonces, le ponían una bolsa plástica en la cabeza y la persona empezaba a respirar el CO2 y el pH empezaba a hacerse menos ácido, a aumentar, y la persona dejaba de tener esta contractura. Pero no se lo recomiendo en general, porque te llega un puñetazo de la persona que le pone la bolsa o el grupo familiar. Esta es una cosa que ocurre en la vida real.
y pérdida excesiva de CO2. Entonces, cuando hay una hiperventilación alveolar, siempre va a haber una alcalosis respiratoria. Y aquí, trastorno primario, acidosis metabólica. Lo primario es una disminución del bicarbonato por el exceso de ácido que tampona el numerador de la porción de Hasselbalch. pH cae, la respuesta compensatoria, los quimiorreceptores sensan este menor pH y aumenta la ventilación alveolar, con lo cual disminuye el CO2 y el pH tiende a disminuir el denominador de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, el pH tiende a compensarse. En la orina, aumento de la acidez titulable del NaH2CO4 y del cloruro de amonio. La alcalosis metabólica, primariamente por el numerador de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. El pH aumenta. La respuesta compensatoria es que aumente la PCO2. ¿Qué inconveniente ven ustedes que aumente la PCO2? Que se produce una hipoventilación compensatoria. ¿Qué pasa con la hipoventilación? ¿Qué cae en la hipoventilación? La PO2. ¿Quién dijo eso? Excelente. Cae la PO2, que es un gran estímulo para respirar, o sea, no tiene la PCO2 queda reducida a un acompañante, digamos. O sea, no es una buena compensación. Porque si aumenta mucho la PO2, paralelamente va a caer la PO2 y se va a producir metoxemia, y eso es mucho peor que tener una acidosis, una alcalosis. Entonces, cuando la PO2 normal es 40, si ven ustedes una persona que tiene una alcalosis respiratoria y está compensando con una hipoventilación y la PCO2 en vez de 40 llega a 45, 48 milímetros de mercurio, o que si tiene 60 o 65 milímetros de mercurio, esa no es una compensación. Hay una falla respiratoria secundaria que está produciendo esa hipoventilación y retención de CO2. O sea, normalmente puede llegar a 45 o 50. La punto es perfectamente, debe pasar nomás. Entonces, es muy importante que ustedes consideren ese hecho. Y aquí tenemos para la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica, la respuesta compensatoria, como les dije, aumento de CO2, pero tiene que ser hasta por ahí no más. Entonces hay una disminución de la acidez titulable y una disminución del cloruro de amonio importantemente. Profe, ¿hasta cuánto tiene que aumentar para que sea compensatorio y no genere la hipoventilación? Yo diría alrededor de 45 a 50 máximo de CO2. Pero esto es una estimación que no es más bien de mi experiencia clínica, pero no es que lo haya leído en un paper que se haya hecho un grupo control que fue tratado y se haya visto, ¿no? Pero eso era clásico. Cuando tenía más CO2 más alta había un problema respiratorio así. Ok. La otra acidosis, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, la causa básica es el aumento de la PCO2, una hipoventilación. Cualquiera que sea la causa de la hipoventilación, el pH cae, la respuesta compensatoria es aumentar el bicarbonato del numerador de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, aumentar la acidez titulable y aumentar la disminución
con cloruro de amor. La alcalosis respiratoria, baja de CO2 y de ventilación básica, el pH es alcalino, el bicarbonato está disminuido, la acidez circulable disminuye y el cloruro de amor también. Vamos a ver síndromes clínicos.